Hola, este es nuestro espacio de pedagogía ciudadana. Mi nombre es Ricardo Retamal y soy el presidente de la Corporación Educativa GRAS, la entidad sostenedora del Colegio Nahuel. Me pidieron que hiciera este espacio de una manera lúdica, entretenida, en un tema que es más o menos complicado. Lo vamos a hacer con respeto, como dice un animador por ahí. El tema de la pedagogía ciudadana se refiere a entregar contenidos, elementos de juicio para poder entender por qué estamos en un proceso de generación de una nueva constitución, qué es lo que se va a votar muy posiblemente en un plebiscito el próximo mes de octubre. Entonces, lo primero es que como colegio nosotros queremos servir de aporte a esta discusión para que se puedan contrastar distintas visiones que están en juego en esto y que se entienda cuál es el propósito y cuál es la necesidad de tener una nueva constitución. Las constituciones en el mundo, para no dar mucho la lata, lo que hacen es servir de un marco para que exista una sana convivencia entre los nacionales de un mismo país, entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Eso nos permite mantener relaciones cordiales, desarrollar actividades económicas, tener como un futuro más o menos estable de convivencia pacífica. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo y hay distintas maneras de tener una constitución. Hay ejemplos como el Reino Unido en que no existe una constitución escrita, se basa en una tradición, en una negociación en la Edad Media entre un rey y sus nobles. Pero nosotros no tenemos esa tradición y por ende lo que nosotros necesitamos contar es con un instrumento escrito, que es lo que precisamente se va a votar en octubre. Si acaso queremos o no una nueva constitución, si queremos reemplazar la existente o bien queremos generar una nueva. Y como ustedes pueden entender, esta necesidad surgió a partir de las movilizaciones del mes de octubre también del año pasado, en que la expresión ciudadana, la movilización, llevó a que los políticos se movieran y se motivaran un poco y decir, bueno, ok, ya parece que las reglas del juego tienen que cambiar, no podemos estar tan cómodos y hay que escuchar la voz de la ciudadanía. Con ese mérito es que vamos a esta discusión. Y evidentemente hay gente que postula que es necesario contar con una nueva constitución y hay otra que se resiste a ese procedimiento. Entonces, los que aprueban una nueva constitución lo hacen porque dicen, bueno, principalmente porque la constitución que nos rige actualmente no se generó en democracia, no existían elecciones libres en esa época, no había un parlamento y por ende fue escrita entre cuatro paredes. Eso muy a grosso modo. Y entonces se hizo un diseño a la medida de las personas que gobernaban en esa época, con una perspectiva económica determinada, neoliberal, y que sus efectos los estamos viendo hoy en día, con la pandemia, que hay poca seguridad social, que la gente tiene que recurrir a sus ahorros de AFP, una discusión de los días recientes, en que el Estado no tiene mayor preocupación por los servicios básicos de la ciudadanía. Nos castigan por la luz, nos castigan por el costo del agua, etc. Quienes postulan aprobar una nueva constitución también dicen que es excesivamente presidencialista, o sea que todo depende de una sola persona. Las decisiones que nos conciernen a todos, sean en Arica, sean en Puerto Montt, sean en Isla de Pascua, siempre es una persona la que finalmente decide. Y a eso se le denomina régimen presidencial reforzado o presidencialismo. Entonces también hay que tener una discusión, según los que quieren aprobar una nueva constitución, hay que tener una resolución respecto de ese tema. Y así varios, como por ejemplo que las decisiones que conciernen más a lo que uno está más próximo, por ejemplo en la comuna o en la provincia, que uno tenga la posibilidad de votar directamente. A eso se le denomina mecanismos de democracia directa. Por ejemplo, si necesitamos un hospital u otros consultorios acá en Paine, evidentemente que se me debiera dar la opción a mí como ciudadano de
forzar esa medida y de ir y reunir firmas, por ejemplo, 5.000, 10.000 firmas y provocar una decisión sobre eso. Mecanismos de democracia directa. Eso a grosso modo. Hay muchos otros temas, como aquellos que afectan a la concentración de la riqueza, las restricciones a tener una economía que no tenga trabas para la libre competencia, en que los grandes empresarios se comen a los más chicos, cosas así. Y también temas medioambientales. Una serie de aspectos que motivan a estas personas a decir: yo apruebo que exista una nueva constitución. Por otro lado, que están quienes dicen: no, ¿para qué vamos a mover la constitución que tenemos? Si en realidad esta constitución, aunque haya sido dictada no en periodo de democracia, ha servido para mejorar las condiciones de vida de las personas y ha propiciado un desarrollo económico de nuestro país, con reglas del juego económicas claras para los empresarios, que les ha facilitado la inversión y por ende se ha generado más empleo, siempre como desde una perspectiva económica. Y eso también ha redundado en que las familias han dispuesto de mayor cantidad de recursos o más bien de mayor capacidad de endeudarse. Y asimismo, en cuanto a las prestaciones de seguridad social, este mismo régimen que está contenido en la Constitución, les ha permitido acceder, por ejemplo, a mejores prestaciones de salud cuando están afiliados a un ISAPRE. Por lo mismo, hay otros aspectos que se defienden en la actual Constitución, como por ejemplo, de que el Estado y sus funcionarios no son muchos. Entonces, por ende, el costo para el país de sostener ese Estado no es muy alto y por lo mismo existe mayor capacidad del país o espacio para que los agentes privados puedan, sobre la base de sus libres emprendimientos, también desarrollarse y nuevamente generar más empleo. Por lo mismo también, en respecto de que se mantenga el régimen presidencial con el que contamos, se defiende que eso hace que, no obstante encontrarse acotadas las manifestaciones de democracia directa a las elecciones, a elegir un alcalde o un diputado o a un presidente, no obstante eso, como la contrapartida es que eso le da orden y estabilidad al país, entonces siempre reporta una sola persona por los problemas, por ejemplo, de seguridad, policiales o de movilizaciones que se pudieran dar. Así las cosas, es un tema complicado y lo hemos tratado de abordar con mucho respeto, pero lo que tratemos entre nosotros de entender que este es un proceso necesario, que nos tenemos que encontrar entre todos y nos tenemos que sentar a conversar, respetando las distintas visiones. Entonces, el lugar que te corresponde a ti ahora es dirigir tu opinión sobre este tema en particular al número celular que va a aparecer abajo en la pantalla. Nos puedes enviar un video con tu opinión, defendiendo el apruebo o defendiendo el rechazo, o bien nos puedes enviar un comentario a este mismo número de celular. Así todos podemos escucharnos y podemos contrastar distintas visiones. No olvides colocar tu nombre, tu curso, para que puedas aparecer en uno de nuestros programas. En las próximas cápsulas vamos a abordar uno a uno los temas que inciden específicamente en esta discusión, como la propiedad de las aguas, el tema de los impuestos, cómo están distribuidos en el país y todas las complejidades que reviste un asunto tan importante para asegurar nuestra convivencia pacífica como chilenos y chilenas que vivimos en un mismo país. Que esté muy bien y cuídense.